Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver las trayectorias en un campo gravitatorio. En el capítulo pasado resolvimos la ecuación diferencial que nos proporcionó la ecuación del movimiento, que son las cónicas en polares. Por lo tanto, nuestra ecuación no es una única ecuación, sino que son 4 ecuaciones, una para cada cónica contando la circunferencia. Entonces, nosotros ya sabemos que este tipo de curvas tiene un parámetro llamado excentricidad que según los valores que tome nos irá proporcionando cada una de las posibles trayectorias. Tenemos por aquí debajo que cuando la excentricidad es igual a 0 tenemos la trayectoria circular, cuando está entre 0 y 1 tendremos la trayectoria elíptica y ambas coincide con que la energía para estas dos tiene que ser negativa. Y que nadie se asuste con lo de la energía negativa porque no es nada exótico, simplemente es que como la energía potencial en gravitación se define negativa, para que según aumente la distancia a un cuerpo, la energía potencial aumente también, debido a que la R está dividiendo, puede ocurrir que la suma de energía cinética más energía potencial pese más en valor absoluto la energía potencial y nos dé un valor negativo. De hecho, no significa nada más que lo que tenemos es un sistema ligado gravitacionalmente, porque luego ya tenemos el caso de la excentricidad igual a 1, que tiene energía 0, y la excentricidad mayor que 1, que tiene energía positiva. El primero sería la parábola y el segundo la trayectoria hiperbólica, donde estos sistemas ya no estarían ligados porque no hay un cuerpo que orbite otro, ni que ambos orbiten un centro de masa, sino que son trayectorias, son curvas abiertas. Entonces, antes de empezar el capítulo, quiero recordar que todas las ecuaciones que nosotros vamos a obtener van a reproducir trayectorias de este tipo. En definitiva, cuerpos que orbitan centros de masas comunes, y ya será cuestión de hacer ciertas simplificaciones para que obtengamos el caso del sistema solar, que es que el Sol está en uno de los focos de la cónica que sea, según la trayectoria. Entonces diríamos por convenio que nuestra estrella, el Sol, es la masa 1 y sería la masa 2 la que orbita al Sol estando este estático en el centro de masas. Lo que pasa que cuando vayamos analizando cada una de las cónicas, los dibujos que yo voy a poner para representar cada una de las trayectorias van a ser dibujos que precisamente el caso que van a explicar va a ser el del sistema solar. O sea, cuando veamos ahora en primer lugar la trayectoria circular, lo que va a haber es una masa 1 en el centro de una circunferencia y una masa 2 orbitando en esa circunferencia. Bueno, entonces, la primera trayectoria posible es, como acabamos de decir, cuando la excentricidad es 0. Entonces, en la ecuación general se ve muy fácilmente que si toda esta raíz es un 0, se cancela, el coseno que va multiplicándolo también va a 0 y solo sobrevive este 1 en el denominador. Por lo tanto, lo que nos quedará será nuestro radio vector igual a este término de aquí, que es una constante y que es el semilatus rectum. Así que tendremos la circunferencia o nuestra trayectoria circular, que como os decía vamos a ir asumiendo, aunque las ecuaciones que vamos a obtener son ecuaciones generales, con órbitas como las que os he puesto hace un momentito. Cuando vayamos una por una vamos a asumir que siempre tendremos la masa 1 en el foco de cada una de ellas. Por lo tanto, una trayectoria circular tiene esta ecuación: x al cuadrado más y al cuadrado igual a p al cuadrado, donde p es el semilatus rectum, ¿de acuerdo? Y en polares, pues como acabo de comentar, r es igual a p, que es una constante. No voy a demostrar las ecuaciones de las trayectorias para no alargar el vídeo en exceso, porque además ya las demostré en el capítulo donde hablé de las secciones cónicas. Ahí vimos la ecuación en cartesianas de las curvas cónicas, que no la he puesto por aquí, pero es la que pues, aparecen las coordenadas x, y los parámetros excentricidad y semilatus rectum, y ya vimos que según vayamos dándole valores a la excentricidad, pues íbamos obteniendo cada una de las ecuaciones. Así que no me detengo ya en eso. En lo que sí voy a detenerme es en calcular la velocidad de cada una de estas posibles trayectorias, porque ya sabéis que tanto la posición como la velocidad son magnitudes muy importantes en física. Así que vamos a ver cuál es la velocidad orbital de una trayectoria circular.
Y entonces vamos a partir de la ecuación que tenemos aquí arriba en polares, en la que la posición relativa, que depende, es una función del ángulo θ, para el caso de la circunferencia es P, que es constante. Entonces, P es esto de aquí, es L, el momento angular en el centro de masas al cuadrado, entre G, M1, M2 por mu. Y aquí lo que vamos a hacer es darle, como sabemos lo que vale el módulo del momento angular, tendremos que R12 es igual a mu por la posición relativa por la velocidad tangencial. La velocidad tangencial también sería la velocidad tangencial relativa, pero bueno, dejadme que no ponga aquí los índices para no escribir tanto, ya luego al final los pongo. Entonces, esto sería el módulo del momento angular en el centro de masas, como va elevado al cuadrado, pues al cuadrado. Entonces, bueno, dejadme que ponga ya los exponentes a cada una de estas magnitudes y tenemos dividiendo esto de aquí, G, M1, M2 y mu. Entonces ahora lo único que tendremos que despejar es la velocidad tangencial, porque además nosotros sabemos que en la circunferencia no hay velocidad radial porque el radio se mantiene constante. Así que solamente tenemos coordenada en polares tangencial para la velocidad. Aquí además se nos puede cancelar un exponente del parámetro mu con este de aquí y esta posición relativa con este otro exponente de aquí también. Entonces nos venimos por aquí abajo, vamos a despejar, como decía, la velocidad tangencial, nos queda igual a Gm1, m2, lo vamos multiplicando al otro lado por m1 por m2 y dividiendo mu por la posición relativa. Entonces ya despejando el cuadrado, al otro lado como la raíz, lo que tenemos es que la velocidad tangencial, que es la velocidad orbital, es igual a la raíz de G m1 m2 dividido entre mu por la posición relativa 1, 2. Cerramos raíz y ahora lo que os decía, esto sería la velocidad orbital de forma general y lo que podemos hacer es la aproximación del problema de los dos cuerpos, que es que cuando la masa 1 es mucho mayor que la masa 2, entonces m2 es igual a mu, se cancelan y nos queda la raíz de g por la masa 1 entre la distancia. Y ya no pongo la distancia relativa porque con estas condiciones se asume que la masa 1 está en el origen de coordenadas, en el 0, 0, 0, y no hace falta especificar tantos números para la posición del cuerpo 2. Entonces, en este caso tendríamos g por m mayúscula entre r, que es la velocidad que todos conocemos del colegio orbital en trayectorias circulares, que además en capítulos pasados de esta lista de reproducción hemos deducido. Me quedo con el resultado. Aquí, para no escribir tanto, está aproximadamente igual. Repito, es cuando la masa 1 es mucho mayor que la masa 2. Entonces, vamos a calcular ahora otra vez la velocidad orbital, pero en función de la energía, en vez de la distancia. Entonces, eso se hace tirando de la excentricidad. Nosotros sabemos que la excentricidad es 0, por lo tanto, implica que todo este término es igual a 0. Hago un copia-pega para no escribirlo, que es enorme. Entonces, al estar igualada a 0, podemos elevar al cuadrado, que a la derecha sigue quedando 0, y aquí nos quitamos la raíz. Y luego, este 1 podemos llevarlo como un menos 1 al otro lado. Entonces, en el siguiente paso vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes con el momento angular en el centro de masas. Vamos a ponerlo como es el módulo, pues será primero el 2, este que va como factor, la masa reducida, la posición relativa y la velocidad tangencial relativa.
Esto sería el módulo del momento angular en el centro de masas. Como va elevado al cuadrado, pues le ponemos ya también los exponentes. Y luego aquí tenemos la energía en el centro de masas y dividiendo tendremos g al cuadrado, m1 al cuadrado, m2 al cuadrado y mu. Todo esto igual a menos 1. Bueno, entonces aquí se nos cancela esta masa reducida con esta de aquí y en el siguiente paso lo que vamos es a despejar la velocidad tangencial que va elevada al cuadrado. Aquí tenemos un menos 1 y vamos a agrupar un factor dividiendo aquí que va a ser este 2 por mu y por la energía. Así que tenemos aquí 2 mu por la energía en el centro de masas y luego aquí tenemos g al cuadrado, m1 al cuadrado, m2 al cuadrado entre r12 al cuadrado. Por las propiedades de las potencias podemos elevar todo esto al cuadrado y además le vamos a poner un signo negativo porque como va elevado al cuadrado, pues da igual, se va a cancelar y vamos a recuperar lo que teníamos antes. Pero de esta forma, lo que tenemos dentro de este paréntesis es la energía potencial en el centro de masas. Así que en el siguiente paso nos queda la velocidad tangencial es igual a menos la energía potencial en el centro de masas al cuadrado, donde este menos es este signo que teníamos por aquí, y dividiendo, y se me olvidó poner un exponente 2 aquí, 2 mu por la energía en el centro de masas. Entonces ahora, para deshacernos del cuadrado, hacemos la raíz y lo que va a ocurrir es que cuando hagamos la raíz aquí al lado derecho, tenemos que para empezar este signo negativo lo vamos a dejar con el denominador y la energía potencial, como va elevada al cuadrado, lo que vamos a tener es el valor absoluto de la energía potencial, porque es la raíz de algo elevado al cuadrado. Y eso, bueno, ya sabemos que es el valor absoluto. Así que me vengo ya por aquí abajo, tendremos que la velocidad tangencial, que es la velocidad orbital, en función de las energías, nos queda el valor absoluto de la energía potencial en el centro de masas entre la raíz de menos 2 mu por la energía en el centro de masas. Y da igual que haya un signo negativo dentro de esta raíz porque como la energía para el caso de la circunferencia tiene que ser negativa, que aquí lo hemos visto, el signo negativo que lleve la energía contrarresta con este otro y no nos queda nada negativo dentro de la raíz. Por lo tanto, todo esto está correcto. Muy bien, entonces tenemos ya la velocidad orbital en función de la energía y de la energía potencial. Pues ahora vamos a calcular la energía de esta trayectoria circular. Y nosotros ya sabemos por el análisis de energías que hicimos hace ya unos cuantos capítulos que para la trayectoria circular la energía total es un medio de la energía potencial. Entonces, si hemos hecho todo bien, deberíamos volver a obtener este resultado. Entonces, lo que vamos a hacer es una cosa, vamos a igualar, podríamos obtenerlo de la expresión de la excentricidad igual a cero, pero bueno, ya que tenemos estas dos formulitas, pues vamos a utilizarlas. Entonces, las igualamos, porque ambas son la velocidad orbital. Entonces, si elevamos al cuadrado, aquí al lado izquierdo se nos va la raíz, aquí al lado derecho podemos quitar el valor absoluto de la energía potencial, porque al elevarla al cuadrado garantizamos que es positiva, y aquí en el denominador se nos va esta raíz y ahora ya pues es cuestión de despejar la energía. Aquí vemos que se nos cancela esta masa reducida con esta de aquí. Esto nos queda que la energía en el centro de masas es igual a la energía
potencial en el centro de masas al cuadrado, que por cierto la energía potencial le estoy poniendo la estrella, el asterisco de que está en el centro de masas, aunque ya sabéis que la ecuación de la energía potencial es invariante porque viene definida por magnitudes constantes y la posición relativa. Así que daría igual no poner la estrella que ponerla, pero bueno, como estamos poniendo la estrellita en la energía, pues la dejo también. Entonces, aquí teníamos un factor 1/2 con un signo negativo. Entonces, el signo negativo, vamos a hacer una cosa, lo vamos a agrupar con estos términos que los vamos a poner así. Como aquí tenemos la expresión de la energía potencial, salvo este signo negativo, dejadme que lo pase al lado derecho del igual en bloque. O sea, en vez de pasar la R multiplicando y G por el producto de la masa dividiendo, voy a pasar todo esto dividiendo al otro lado. Entonces aquí vamos a tener el signo negativo que había por ahí, lo pongo por aquí, menos G M1 M2 entre la posición relativa. Vale. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que todo esto de aquí, con el 1, o sea, 1 entre todo esto, quiero decir, es 1 entre la energía potencial, ¿ves? En el centro de masa, por lo que os acabo de decir. Entonces se nos puede cancelar este cuadrado de la energía potencial que teníamos aquí con esta energía potencial que está dividiendo y ya recuperamos la expresión para la energía, que es que la energía total en el centro de masas, en una trayectoria circular, es 1/2 de la energía potencial. Así que en efecto hemos hecho todo de forma correcta porque nos ha dado lo que nosotros ya sabíamos. Y además esto es constante, que no se me olvide, porque en una trayectoria circular pues la distancia relativa no cambia. El radio de la circunferencia es una magnitud constante. Y aparte, o sea, la energía es constante. Lo que quiero decir es que lo que es constante también es la energía potencial. Bueno, pues vista la circunferencia, vamos a pasar a la elipse y aquí pues vamos a detenernos un poquito más en analizar, nada, un par de magnitudes, aparte de la velocidad y la energía y la trayectoria, más que nada porque la mayoría de órbitas son elipses. Entonces, pues bueno, son el caso de mayor interés. Bueno, entonces la elipse, el valor de la excentricidad está entre 0 y 1, sin tomar ni 0 ni 1, y vamos a representar la trayectoria de esta forma, como si, igual que con el caso de la circunferencia, vamos a aproximar que la masa 1 está en uno de los focos estática y la masa 2 pues orbitando por aquí con esta trayectoria. Entonces, todos estos son los parámetros de la elipse que ya no me tengo a comentar porque los hemos visto en el paréntesis matemático donde traté cada una de las cónicas dentro de esta lista de reproducción. También vimos que la trayectoria, tenemos aquí la ecuación canónica centrada en el foco, ¿de acuerdo? Epsilon, la excentricidad por A es lo que sería esta distancia amarilla que en el capítulo de la elipse lo llamamos C. Y en polares es esta ecuación de aquí para que represente la situación en la que estamos en el foco izquierdo. Nuestro sistema de referencia tiene origen en este foco. Tenemos que coger el signo negativo aquí debajo y, pues bueno, la excentricidad que esté entre 0 y 1. Aquí para la elipse vimos que podíamos obtener un valor, o sea, una fórmula para la excentricidad, que es la siguiente, la raíz de 1 menos el semieje menor al cuadrado entre el semieje mayor al cuadrado. Y nada, vamos a ponernos a calcular la energía de una trayectoria elíptica. Vamos a recordar una cosa, nosotros sabemos que cuando tenemos estas ecuaciones de la elipse centrada en el foco izquierdo, cuando nosotros estamos en θ igual a 0, significa que el vector posición va del foco a este punto de aquí de la trayectoria elíptica. O lo que es lo mismo, toma valor R más y R más es A más epsilon A. O sea que aquí podemos sacar factor común a la A y tenemos A por 1 más epsilon. De forma que cuando R lo evaluamos en θ igual a 0, tenemos en la ecuación de la elipse
centrada en el foco izquierdo, 1 menos epsilon por el coseno de 0. Entonces, como ya sabemos que R en 0 es A por 1 más epsilon, aquí al lado derecho, al sustituir teta por 0, coseno de 0 es 1, así que nos queda P entre 1 menos epsilon. De forma que, vamos a venirnos por aquí abajo, nos queda que A por 1 más epsilon por 1 menos epsilon es igual a P. Aquí, como tenemos suma por diferencia, pues esto es diferencia de cuadrados, por lo tanto nos queda A por 1 menos epsilon al cuadrado, y esto es igual al semilatus rectum. Así que vamos a borrar este cálculo intermedio, vamos a partir de aquí y lo que sustituiremos es la excentricidad por lo que vale y el semilatus rectum por lo que vale también. Así que vamos por aquí, tendremos A por 1 menos epsilon al cuadrado, pues ya no pongo la raíz, pongo directamente el 1 más, lo que pasa es que como tiene aquí un menos, pues este más de aquí es un menos. 2, el momento angular al cuadrado por la energía entre g al cuadrado, m1 al cuadrado, m2 al cuadrado por mu, y esto igual al semilatus rectum, que es L al cuadrado entre G M1 M2 por mu. Entonces, esto 1 con este menos 1 se cancela. Entonces, vamos a quitarlo. Tenemos por aquí una A multiplicando a todo esto que es negativo. Entonces, ahora ya podemos cancelar el momento angular al cuadrado con este momento angular al cuadrado y g, m1, m2 y mu con este cuadrado, este otro y mu se va entero. De forma que, despejando la energía, lo que nos queda es g, m1 y m2 sobrevive. Vamos, con este signo negativo también hay que ponerlo, que no se nos olvide. Así que tenemos menos g, la masa 1, por la masa 2, y este 2 por A lo vamos a poner aquí dividiendo. De forma que llegamos a que la energía de la elipse, de la trayectoria elíptica, es negativa, que es lo que nosotros ya sabíamos. Así que nada, hemos obtenido ya el valor de la energía. Bueno, pues vamos a ver ahora el momento angular, donde no he borrado esta expresión porque la voy a volver a utilizar. Entonces nosotros, pues bueno, sabemos que el semilatus rectum toma este valor y como aquí aparece el momento angular, pues vamos a despejarlo. Así que tenemos el momento angular en el centro de masas al cuadrado. Esto es igual a g, la masa 1, la masa 2 por mu y por p. Y p hemos visto que es a por 1 menos epsilon al cuadrado. Entonces, nosotros podemos ver que epsilon al cuadrado, en esta formulita de aquí de la excentricidad, si nos llevamos la raíz al otro lado, epsilon queda epsilon al cuadrado, y nos llevamos esta cantidad al lado derecho y nos traemos menos b al cuadrado entre a al cuadrado, nos queda que 1 menos epsilon al cuadrado, borro esto así, es b al cuadrado entre a al cuadrado, ¿de acuerdo? O sea, esto lo tenemos aquí, ya o sea, lo hago directamente para no tardar. Así que este término es b al cuadrado entre a al cuadrado, se cancela una a aquí con un exponente 2 y en el siguiente paso lo único que tenemos es que despejar el cuadrado del momento angular y nos queda que es la raíz de g m1 m2 mu por b al cuadrado partido a. Si queréis, pues bueno, podemos sacar la b fuera de la raíz, ya lo dejo a vuestro gusto.
Y aquí podemos observar una cosa bastante curiosa y que también es lógico que sea así, que es que el momento angular depende de la geometría de la elipse. O sea, esto tenemos que son parámetros constantes y aquí tenemos el semieje menor y el semieje mayor. Entonces, nosotros ya sabemos que dado A y B, la elipse queda totalmente determinada. O sea, solo existe una elipse que tenga un valor de A y de B fijos. Por lo tanto, pues, por eso digo que depende el momento angular de la geometría de nuestra trayectoria. Aquí podemos hacer una cosa que es dejar el momento angular en función de la energía y podemos hacer lo siguiente. Podemos sacar B fuera de la raíz, entonces nos queda B por la raíz y aquí vamos a hacer una cosa, vamos a agrupar esto de esta forma, o sea, vamos a poner un menos por aquí y vamos a poner en un paréntesis G por M1, M2 entre este A que hay por aquí. Entonces, claro, el signo menos este lo había puesto porque quiero poner un signo negativo a este término, entonces se tiene que cancelar con este otro signo menos. Por aquí va mu y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar o dividir aquí por un 2 y para que quede igual multiplicamos aquí también por un 2. Entonces, lo que nos ha quedado es menos g m1 m2 entre 2a, eso es la energía. O sea, todo este paréntesis de aquí es la energía. Así que tenemos que el momento angular, si queremos dejarlo en función de la energía, es b por la raíz cuadrada de menos 2 mu por la energía. Donde igual como la energía es negativa, pues cancelará este signo menos y aquí no hay problema de números negativos dentro de raíces. Y ya por último, para ver en la elipse, vamos a analizar cuál es la velocidad orbital. Entonces eso vamos a hacerlo por la conservación de la energía. Nosotros sabemos que la energía total en el centro de masas es la energía cinética en el centro de masas más la energía potencial en el centro de masas. Entonces, acabamos de ver que la energía toma el valor constante menos G M1 M2 entre 2A. La energía cinética en el centro de masas es un medio de mu por la velocidad relativa al cuadrado. Esta velocidad relativa en coordenadas polares será la velocidad radial al cuadrado más la velocidad tangencial al cuadrado. Aquí le tenemos que restar la energía potencial, que es menos G M1 M2 entre R1, 2. Entonces, nada, ya veis que esto pues va a ser muy fácil porque tenemos aquí términos muy parecidos. Vamos a dejar un medio de mu por la velocidad relativa al cuadrado aquí al lado izquierdo y vamos a tener el término de energía potencial nos lo llevamos al lado derecho y vamos a poder sacar factor común a G M1 M2 que nos va a quedar multiplicando a 1 entre R, o sea, 1 entre la posición relativa, menos 1 entre 2A. Entonces ya me vengo por aquí directamente, la velocidad orbital, el módulo, es la raíz cuadrada de este 2 sube multiplicando, esta masa reducida dividiendo, de 2G M1 M2 entre mu por 1 entre la posición relativa menos 1 entre 2A. Y cerramos la raíz. Entonces, si hacemos la aproximación de que la masa 1 es mucho más grande que la masa 2, aquí se nos cancela la masa 2 con la masa reducida aquí, y entonces lo que tenemos es la raíz de 2G M mayúscula, que es la masa 1, por 1 entre R, ya no le pongo relativo porque
la masa 1 está en el origen de coordenadas, en estas circunstancias, menos 1 entre 2a, que es la fórmula que se le suele dar a los estudiantes la primera vez que se le habla de la velocidad orbital de una trayectoria elíptica. Así que ya lo dejo por aquí apuntado. En el caso en el que quisiéramos saber cuánto valen las componentes en coordenadas polares de esta velocidad, pues bueno, nosotros ya sabemos que la componente tangencial siempre es el momento angular en el centro de masas entre mu, la posición relativa. Así que por la ecuación de que la velocidad, el módulo de la velocidad al cuadrado es igual a la componente radial al cuadrado más la componente tangencial al cuadrado, nosotros conocemos cuál es la velocidad total, conocemos siempre cuál es la velocidad tangencial, porque en todas las trayectorias siempre va a ser esto. Así que si quisiéramos saber la velocidad radial, despejamos en esta ecuación, sustituimos cada cosa por lo que es y calculamos su valor. Entonces, nada, ya hemos visto todo lo más interesante de la elipse, vamos a pasar a la parábola. Bueno, entonces la parábola la vamos a despachar muy rapidito, tiene una excentricidad igual a 1, el dibujo correspondiente sería este de aquí, donde la masa 1 está en el foco de la parábola y la masa 2 sigue esta trayectoria en el sentido que sea, y las ecuaciones de la trayectoria son las siguientes. Esta primera en cartesianas y aquí la segunda en polares, donde veis que es como la ecuación que tenemos aquí, lo único que la excentricidad es 1, por lo tanto aquí pues no aparece. Aquí en la ecuación en cartesianas viene en función del semilatus rectum, ¿de acuerdo? Esta P de aquí es el semilatus rectum, podríamos renombrarla a P partido por 2 como P'. Entonces P' lo que sería es la distancia del foco al vértice de nuestra parábola. Lo comento por si veis la ecuación de la parábola por algún sitio, veréis que no aparece este P partido por 2, sino que aparece una magnitud ya directamente, que además suele llamársele P, ¿de acuerdo? Lo que pasa que para no confundir, esta P de aquí es el semilatus rectum, repito, y la distancia al foco, o en este caso como estamos centrados en el foco, del foco al vértice, sería el semilatus rectum entre 2, que si queremos pues podemos llamarlo P'. Así que vamos a ponernos con la energía. Entonces la parábola, pues como tiene excentricidad 1, vamos a partir de la ecuación que tenemos nosotros aquí a la derecha para la excentricidad y vais a ver que vamos a llegar al resultado de que la energía total es 0 muy rápidamente. Si tenemos esto de aquí, hago un copia-pega, es la excentricidad, entonces igual a 1, elevamos al cuadrado a ambos lados del igual, 1 se queda igual porque 1 al cuadrado es 1, y en el lado izquierdo se cancela la raíz. Entonces aquí podemos ver que se cancelan también estos dos unos, nos queda igualado a 0, y entonces aquí solo tenemos que darnos cuenta que en el denominador son todo parámetros que están ya fijados, y en el numerador lo único que podría, aun siendo constante, tomar diferentes valores según el tipo de trayectoria parabólica que tengamos, serían el momento angular y la energía. Lo que pasa que para que esta ecuación sea igual a 0, significa que el numerador tiene que ser 0. Por lo tanto, vamos uno por uno, 2 es un número, o sea que no es 0. El momento angular no puede ser 0 porque nosotros sabemos que la velocidad tangencial no puede ser 0, porque eso implicaría que la masa 2 solo tiene velocidad radial y entonces se alejaría en línea recta de la masa 1, pero no describiría, entre comillas, una trayectoria curva. Entonces nosotros ya sabemos que el momento angular, como en el centro de masas, como es igual a la masa reducida por la posición relativa por la velocidad tangencial, si la masa reducida no es cero, la distancia relativa nunca es cero en una trayectoria parabólica y la velocidad tangencial tampoco es cero. Por lo tanto, el momento angular queda descartado que tenga valor nulo. Así que no nos queda otra que lo que tiene que valer cero sea la energía. Así que obtenemos el resultado que nosotros ya sabíamos, y es que en este tipo de trayectoria la energía
es cero. Entonces, si esto es lo que ocurre por la conservación de la energía, nosotros sabemos que la energía total es la energía, esto en el centro de masas, claro, la energía cinética más la energía potencial. Si el término de la energía es cero, entonces llegamos a la conclusión de que en las trayectorias parabólicas la energía cinética en el centro de masas es menos la energía potencial en el centro de masas también. Y ahora vamos con el módulo de la velocidad, que daos cuenta que no pongo velocidad orbital porque las trayectorias parabólicas y las hiperbólicas no puede considerarse etimológicamente que la masa 2 esté orbitando. Nosotros entendemos que orbita si sigue una trayectoria cerrada, ya sea un círculo o una circunferencia o una elipse, y podemos asignarle un periodo orbital, etcétera. Pero para este tipo de trayectorias, pues simplemente tenemos una velocidad. Entonces, aquí partimos otra vez de la conservación de la energía. Tenemos que la energía en el centro de masas es la energía cinética en el centro de masas más la energía potencial en el centro de masas. Como la energía es cero, entonces tenemos que 0 es igual a un medio de mu por la velocidad relativa al cuadrado más la energía potencial, que es menos g, la masa 1 por la masa 2, entre la distancia relativa entre 1 y 2. Entonces aquí vamos a despejar la velocidad relativa. Por lo tanto, podemos multiplicar a toda la ecuación por 2 y dividirlo entre mu, de forma que queda la velocidad relativa menos 2 veces la constante gravitacional, la masa 1, la masa 2, entre mu por la posición relativa. De hecho, aquí la velocidad relativa va elevado al cuadrado, que se me ha olvidado, y todo esto igual a 0. Entonces ya despejamos la velocidad, lo pongo por aquí abajo. Tenemos que la velocidad en una trayectoria parabólica es la raíz de 2g, la masa de 1, la masa de 2, entre la masa reducida por la posición relativa. Y aquí, si volvemos a hacer lo que hemos estado haciendo en los cálculos anteriores, aproximamos que la masa 1 es mucho mayor que la masa 2, se nos cancela la masa 2 con mu y tenemos 2gm entre r, todo ello a la raíz, que como ya sabréis, pues es la velocidad de escape, o sea, 2gm mayúscula entre la distancia. Que no sé si lo sabríais, creo que lo he comentado en algún capítulo atrás, que claro, o sea, nosotros para encontrar la velocidad de escape imponemos que la partícula llegue al infinito con velocidad cero, entonces cumple la condición de que la energía total es cero. Así que no es de extrañar que justo para una trayectoria parabólica tengamos que su velocidad es la velocidad de escape, lo que significa que en cada punto de la trayectoria parabólica, a la distancia de la masa 1 que esté la masa 2, como por ejemplo aquí en este dibujo, pues esta distancia blanca de aquí, la masa 2 lleva la velocidad que tendría que tener a esta distancia r para llegar al infinito con velocidad cero y librarse de la influencia gravitatoria de la masa 1. Y bueno, podemos hacer también lo que os he comentado antes, como sabemos que la velocidad tangencial es el momento angular entre la masa reducida por la distancia relativa, podemos encontrar la velocidad radial sabiendo que la velocidad relativa al cuadrado tiene que ser igual a la velocidad radial al cuadrado más la velocidad tangencial al cuadrado. Así que conocemos la velocidad relativa y la velocidad tangencial, pues despejamos en esta ecuación y encontraríamos la velocidad radial. Así que nada, aquí no podemos ver mucho más. Tenemos la trayectoria, tenemos la velocidad, tenemos la energía. Así que vamos a pasar a ver la trayectoria hiperbólica. Entonces, ya para acabar, la hipérbola sabemos que tiene excentricidad mayor que 1
Este sería el dibujo correspondiente a una trayectoria hiperbólica donde la masa 1 está centrada en el foco izquierdo, o sea, de las dos ramas de la hipérbola vamos a seleccionar la rama izquierda y la masa 1 la situaremos en el foco. Y la masa 2 pues realizará la trayectoria pues, en el sentido que sea. Así que tenemos que la trayectoria viene dada por la ecuación canónica, dependiendo de los parámetros A y B, y en polares del semilatus rectum y la excentricidad. Y fijaos que en las ecuaciones anteriores, para posicionarme en los focos en los que he centrado la masa 1, aquí he seleccionado el signo menos porque puedo hacerlo porque en realidad es un más menos. Bueno, pues en la hipérbola, para obtener esta ecuación canónica y este dibujo, tenemos que seleccionar aquí un más. Y nada, la hipérbola ya sabemos que tiene dos asíntotas oblicuas dadas por esta ecuación, son dos rectas, que son las que he dibujado aquí en color morado. Y luego, como pasaba con la elipse, en la hipérbola podemos encontrar una fórmula que nos diga cuánto vale la excentricidad en función de estos parámetros B y A, que es muy parecida a la de la elipse, lo único que la elipse tenía aquí un signo negativo, pues la hipérbola tiene un signo positivo. Y la excentricidad, por supuesto, pues esto siempre es mayor que 1. Entonces, vamos a ir con el módulo de la velocidad primero y vamos a partir de la ecuación de la energía, donde todo este término de aquí es lo que en el capítulo de la energía gravitatoria llamamos el potencial efectivo. Por lo tanto, aquí lo único que tenemos que hacer es despejar R punto, que es la velocidad radial. Entonces, a ver si me cabe por aquí abajo. R12 punto, y está elevado al cuadrado. Esto es igual a, podemos multiplicar por 2 a toda la ecuación y dividir por mu. Entonces nos va a quedar un menos. Aquí al multiplicar este término por 2 se cancelan los doses y dividir por mu pues aparece al cuadrado. Así que nos queda el momento angular al cuadrado entre mu al cuadrado por la posición relativa al cuadrado. Luego tenemos aquí otro término que pasará al otro lado del igual sumando, por eso a este le he puesto un menos cuando aquí tiene un más. Habrá que multiplicar por 2, por lo tanto 2g m1 m2 y dividir por mu. Entonces habría aquí un factor posición relativa y luego tenemos que sumar el término de la energía que hemos dicho que multiplicamos por 2, por lo tanto 2 veces la energía en el centro de masas y dividimos por mu. Entonces esto de aquí es lo que es la velocidad radial porque es la derivada del vector posición relativa respecto del tiempo y va elevado al cuadrado. Bueno, pues nosotros sabemos también que la velocidad tangencial es la expresión que llevamos viendo todo el rato. Como el momento angular es mu por la posición relativa por la velocidad tangencial, despejamos la velocidad tangencial, por lo tanto, esto es el momento angular entre mu por la posición relativa. Si lo elevamos al cuadrado todo, pues tenemos que la velocidad tangencial al cuadrado es el momento angular al cuadrado y aquí pues tendremos que poner mu al cuadrado R12 al cuadrado. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad relativa al cuadrado es la velocidad radial al cuadrado más la velocidad tangencial al cuadrado, o sea, la suma de las componentes en polares elevados al cuadrado. Entonces aquí, daos cuenta que cuando sumemos el primer término a este segundo, estos dos términos de aquí se van a cancelar porque son iguales con un signo cambiado. Por lo tanto, solo va a sobrevivir estos términos de aquí. Y daos cuenta que este término es la velocidad de escape que acabamos de ver antes, en lo que era la velocidad de la parábola. Esto es la velocidad de escape al cuadrado. Y este término de aquí es lo que vimos en el capítulo de energía gravitatoria cuando analizamos las condiciones en el infinito para la energía.
O sea, es lo que era la velocidad radial en el infinito. Lo que pasa que era la raíz de todo esto, por lo tanto, elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que la velocidad de una trayectoria hiperbólica es la velocidad de la parábola, o sea, bueno, la velocidad al cuadrado es la velocidad de la parábola al cuadrado más un término que fijaos que es constante, porque 2 es constante, la energía es constante y mu es constante, que es la velocidad radial en el infinito y al cuadrado. Entonces, es totalmente lógico que la velocidad de la hipérbola sea esto, porque si nosotros lanzamos cualquier tipo de proyectil en un campo gravitatorio con la velocidad de escape dada pues, en el punto que nosotros estemos, llegará al infinito con velocidad cero y eso seguirá una trayectoria parabólica. Entonces, si nosotros le damos un poquito más de velocidad que la velocidad de escape, significa que llegará al infinito con un excedente de velocidad. Daos cuenta que en la hipérbola la energía es positiva. Entonces, claro, en el infinito lo que tendrá es la energía cero, que es la mínima que tiene que llegar para alcanzar esa distancia infinita, más una energía positiva que le tenga que sobrar y que haga que en vez de ser una trayectoria parabólica, sea una trayectoria hiperbólica. Lo que pasa que nosotros aquí no sabemos de momento cuál es una expresión explícita para la energía en una trayectoria hiperbólica. Así que vamos a guardarnos este resultado, vamos a intentar a ver si encontramos cuánto vale la energía, como por ejemplo en el caso de la elipse, y luego volvemos otra vez a esta ecuación y terminamos de analizarla. Bueno, entonces, vamos a ponernos con la energía. Lo que vamos a hacer es algo que parecido a lo que hemos hecho en la elipse. Vamos a ver cuánto vale cuando el ángulo teta en la ecuación en polares de la hipérbola vale cero. Entonces tenemos que esto es P entre 1 más epsilon coseno de cero. Y daos cuenta que si nuestro origen de coordenadas es el foco, donde está aquí la masa 1, estamos señalando al vértice de la hipérbola, o sea, a este punto. Entonces, esta longitud es epsilon a, lo que sería el valor c en la hipérbola, el parámetro c, epsilon a menos a. Así que tenemos que esto de aquí es epsilon a menos a, pues sacamos factor común a y tenemos epsilon menos 1. Así que a por epsilon menos 1 es igual a p entre 1 más epsilon por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, o sea, 1 más epsilon. Pero dejadme que lo ponga como epsilon más 1. Entonces aquí tenemos que p es a por epsilon menos 1 por epsilon más 1. Tenemos que es suma por diferencia, por lo tanto p es a por epsilon al cuadrado menos 1. Así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con la elipse. Vamos a coger P, sabemos lo que vale porque es constante en todas las cónicas. Es este valor de aquí, vamos a hacer un copia-pega. Y esto será igual a A por epsilon al cuadrado menos 1. Pues epsilon al cuadrado, o sea, bueno, epsilon es esta raíz, que es la excentricidad. Como va elevado al cuadrado, le podemos quitar la raíz y como le estamos restando 1, pues podemos cancelar este 1 con este otro. Así que llegamos a que nos queda que el semilatus rectum es igual a A por esto de aquí. Entonces, aquí podemos cancelar G, M1, M2 y mu con un exponente, otro por aquí y mu entero. Y se nos cancela también el momento angular al cuadrado, de forma que aquí vamos a obtener un resultado muy parecido al de la elipse, lo que pasa que aquí nos tiene que dar una cantidad positiva. Entonces la energía va a ser G por M1 por M2 entre 2A, que es lo que queda despejando la energía aquí en esta ecuación.
Daos cuenta que es el mismo valor que para la elipse, pero positivo. Y luego que, claro, el parámetro A en la hipérbola no es la misma longitud que en una elipse ni tiene nada que ver. Entonces ahora podemos retomar el cálculo del módulo de la velocidad donde lo habíamos dejado. Entonces, daos cuenta que, bueno, aquí tenemos 2 entre mu y lo que voy a hacer directamente es, pues, borro aquí la energía y hago un copia-pega de esta expresión. Entonces, ahora aquí podemos sacar el factor común a 2g m1 m2 y dividiendo mu. Daos cuenta que aquí no voy a cancelar este 2 con este otro 2 para poder sacar 2G M1 M2 en ambos bloques, o sea, aquí y aquí. Entonces, esto lo que va es multiplicando, pues ha quedado 1 entre la posición relativa en este primer término y en este otro 1 entre 2A. Entonces, fijaos que nos ha quedado exactamente lo mismo. Bueno, ahora despejando, voy a borrar este cálculo intermedio. Despejando este cuadrado, hacemos aquí la raíz y nos ha quedado una expresión prácticamente igual a la velocidad orbital de la elipse, solo que en la elipse, aquí, en vez de haber un signo más, había un signo menos. Entonces, si hacemos en esta ecuación la aproximación de que la masa 1 sea mucho más grande que la masa 2, lo que nos queda es la raíz de 2g por m por 1 entre r más 1 entre 2a. Así que nada, dejadme que reorganice esto un poquito. Así que nada, ya no tengo nada más que comentar en este capítulo. Espero que lo hayáis entendido y nos vemos en el siguiente.